buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en dónde te encuentres en este momento, ni a qué hora nos estés mirando. Es un placer recibirte una vez más aquí en Ministerios Divinos Salvador Online, tu iglesia virtual. En esta hora quisiéramos hablar sobre la clase número 1 del módulo 2 de nuestro expositor. Este expositor que lleva por título Origen. En esta ocasión hablaremos del bautismo con el Espíritu Santo. Meditemos un poco en la Gran Comisión. Checa este video. Luego los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado ir. Y al verle, le adoraron. Pero algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y dijo: Todo poder en el cielo y en la tierra me ha sido dado. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El libro de Mateo, capítulo 28. En los versículos 16 en adelante dice: Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado, y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero es interesante la manera en que se nos da la Gran Comisión. La Gran Comisión tiene que ver mucho con el ir y el predicar el Evangelio. Para ello se nos envió el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Es una experiencia para ser un testigo efectivo. La palabra testigo en el griego es mártir. En otras palabras, es alguien que está dispuesto a dar su vida hasta la muerte. El bautismo con el Espíritu Santo es para todo aquel que le ha creído. No está relacionado para un solo grupo, no es para presumir, no es para ver cuántas lenguas hablo. Todo esto tiene que ser para la gloria de Dios. El bautismo con el Espíritu Santo es un poder que desciende de lo alto y que tiene que ver para con nosotros. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Alabado sea Dios. Alabado sea
Todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Me entrego a ti, Señor. ¡Te adoramos! Mío. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿No son galileos todos estos que están hablando? No entiendo cómo cada uno de nosotros los está oyendo hablar en su lengua materna. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, De Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Visitantes llegados de Roma, judíos y también prosélitos, cretenses y árabes. Y todos los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿Qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: Lo que pasa es que están borrachos. Las características de aquellos que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, según el libro de Hechos, capítulo 2, son las siguientes. Escucharon atentamente la palabra de Dios. Y eso de escuchar atentamente tiene que ver muchas cosas. No es solamente el oír. Ciertamente la palabra viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ellos tuvieron que tener un encuentro personal con Cristo. Cuando tú logras tener ese encuentro personal, tu vida cambia. Quieres tener una relación más profunda, más íntima con Él. Creyeron que recibirían la promesa. Hay mucha gente que espera el bautismo con el Espíritu Santo, pero no cree que va a recibir esa promesa. Deseaban la bendición de Dios, por lo tanto lo buscaban. Dice que después de que el Señor ascendió, durante los próximos días estaban unánimes en oración en el monte, en el aposento alto, y estaban orando, clamándole a Dios, pidiéndole que Él sea el que tocara su vida. Eran obedientes a los mandamientos de Cristo. Estaban bien convencidos de que Jesús no les había mentido en ese momento. Por lo tanto, lo pedían con insistencia. Era su forma de ser, su manera de tener. El Espíritu Santo se obtiene por la fe en Cristo. No se obtiene no hay una receta mágica. Si tú tienes fe, ten por seguro que vas a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. También es un regalo para el creyente. Es para todo aquel que está dispuesto a escucharle y servirle. Los preparativos para recibirlo son los siguientes. En primer lugar, tienes que aprender a obedecer los mandamientos de Cristo. Esperar con fe, paciencia y alabanza. Mantenerse unánimes con otros creyentes y perseverar en la oración. Perseverar en ruego. Los beneficios que obtienes al recibir el bautismo por el Espíritu Santo. Testificar con seguridad y con autoridad. No es solamente el testificar por el testificar. Va más allá de los principios generales. La predicación debe de ser con denuedo, debe de ser más sencilla, porque tienes la unción del Espíritu Santo, no solamente te la tienes ahí. Es obtener resultados como conversión, sanidades y milagros. Es algo que va más allá. Muchas veces nosotros estamos pensando, ay, ¿por qué fulano de tal puede orar por enfermos? Es más, escuchamos de una campaña y vamos corriendo ahí y nos amontonamos. ¿Sabes por qué? Porque no le hemos creído al Señor. No hemos creído que la unción del Señor está sobre nosotros y que también nos dio la autoridad para orar por enfermos. Pero somos más precisos a ir a otros lugares. Ha sucedido, por ejemplo, que estando en mi propia congregación, en la congregación que dirijo o que he dirigido, oro por un enfermo
y no sucede nada. Porque debe de haber fe de un lado y debe de haber fe del otro. Pero llego a ir a otra congregación. Recuerdo hace unos años estuve en Dallas y me dijeron, pastor, le toca orar por el culto de milagros. Está bien, oramos. Y hubo sanidades. He estado en campañas y ha habido sanidades. Pero en la congregación es más difícil. Porque nuestro pensamiento es, ¿y si tendrá el poder el pastor para hacerlo? Si no, chéquenlo. En la siguiente oportunidad que tengan y que haya un servicio y que traigan un pastor invitado, van a ver que todo el mundo va a ir a orar. Y cuando está su pastor orando y orando constantemente, como que no le hacen caso. Pero es uno de los beneficios. Todo aquel que tiene el bautismo con el Espíritu Santo es para hacer mayores señales y obtener buenas cosas. Ahora, yo quiero hacer una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre llenura y bautismo? Checa este video. ¿Qué pasó con este vaso? Este vaso se llenó gota por gota y no se derramó nada. Quiere decir que el primer vaso está lleno. ¿Qué pasaría si lo pongo al sol? Déjalo pasar un día, 2 días, 3 días, 5 días, 10 días, y va a llegar el momento que va a empezar a descender, a descender, a descender, y ahí se va a quedar. Y vas a quizás a volver a buscar de Dios y otra vez se vuelve a llenar ese vaso. Y así va a estar, llenando y vaciando. Pero si pones atención, en el segundo vaso no solamente se llenó, sino que botó una gota. Y esa gota estaba diciendo que se había saturado. Y cuando hay una saturación, cuando ya no cabe en un lugar, es un derramamiento. Y esa palabra derramamiento es un bautismo. La palabra significa sumergir, derramar de una forma general. Y nosotros tenemos que comprender entonces que bautismo con el Espíritu Santo es el derramamiento. Eso no impide que tú, que no lo tienes, no puedas ser lleno con el Espíritu Santo. El ser lleno con el Espíritu Santo es permitir que el Espíritu nos controle, que nos guíe, que nos enseñe. Además de que es una orden. Efesios capítulo 5. No os embriaguéis con vino en los cuales hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pueden ser llenos del Espíritu Santo aquellos que lo deseen. Todo el que los desea puede ser lleno. Todos aquellos quienes esperan ser llenos también lo pueden hacer. Y quienes se consagran. Aquellos que anhelan la llenura con el Espíritu Santo. ¿Cómo pueden ser llenos del Espíritu Santo? Pongamos atención. Escucha la palabra de Dios atentamente. Al ser receptivos a la presencia de Dios, pon atención. Dios puede hacer grandes cosas cuando escucha su voz. A veces el Señor quiere llenarte o quiere bautizarte, pero tú dices, no soy digno, no puedo. Déjame decirte que sí, el Señor quiere hacer algo especial para tu vida. Al ser receptivos a la presencia de Dios, es más fácil que descienda el Espíritu Santo y pueda controlar tu vida y pueda ayudarte. Y para ello tienes que esperar con entusiasmo. No esperes solamente que irá a pasar. No, cree que algo va a estar haciendo el Señor en tu vida. Quiero meditar en la siguiente ilustración. Había una niña que tenía muchas muñecas en su cuarto. Bastantes. Llegó el momento que ya no cabían. Va y se acerca a su papá. Y cuando se acerca a su papá, le dice, papito, papito lindo. Tú sabes cómo son las niñas con sus papás. Llega y con todas las cariñas le dice, papi, ¿me puedes construir en el patio una casa para mis muñecas?
Y el papá le dice, sí, ahorita. Pero siguió sentado el papá. Momentos después empieza a ver que la niña saca sus muñecas y está sacándolas todas. Y se le queda viendo a su esposa y le dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sacando la niña todas las muñecas? Y le contesta a la mamá inmediatamente. Lo que pasa es que te dijo que le hicieras una casa y tú le dijiste ahorita. Y ella creyó de que le ibas a construir ahorita la casa. Este hombre tuvo que salir y construirlo. Mientras él pensaba pasar una tarde descansando, terminó construyendo la casa de las muñecas para su niña. Así es el Señor. Necesitas creerle. Si Él te dijo que te va a dar el bautismo con el Espíritu Santo, créelo. Guárdalo en tu corazón y en tu mente y deja que Él haga las cosas que tenga que hacer. Por último, quisiera dejar la siguiente tarea. ¿Por qué no lees ahí en casa el libro de Hechos, en el capítulo 19, del versículo 1 al 7, y empiezas a descubrir lo siguiente? Las características de aquellos que recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que permitió que ellos los pudieran recibir? Los pasos que siguieron para recibirlo. Y por último, anota en una libreta las evidencias de haberlo recibido. Si logras esta tarea, vas a encontrar grandes cosas. No se te olvide. Hay un bautismo con el Espíritu Santo, pero puede haber muchas llenuras. Espero que tu vida siempre esté llena del Espíritu Santo y que puedas recibir el bautismo con el Espíritu Santo si no lo has recibido. Y si ya lo recibiste, no te quedes en hablar en lenguas. Eso es secundario. Lo importante es lo que viene atrás. Todo lo que puedes hacer atrás de ello. Porque va a ser más fácil predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Nos vemos en la próxima emisión. Dios te bendiga. Esto es MDS, tu iglesia virtual.